Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo, fui niña Montessori y ahora soy directora, mamá y guía AMI, con más de 25 años de trayectoria. En este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Lantana, el podcast. Encantada de que volvamos a tener este espacio para hablar hoy de un tema muy importante y de un tema que cada vez más yo siento relevante en el desarrollo de los niños. Este tema es los sentidos y su relación con el aprendizaje. Para ello, estoy muy feliz de que podamos contar con la presencia de Ana Pao, que es experta en este tema. Ana Paula Villarreal es fundadora del Centro Consentido y seguramente nos va a poder llevar a la profundidad de este tema con mucha precisión. Bienvenida, Ana Paula, encantada de poderte tener aquí en Café Lantana, el podcast. Y para aquellos que no te conocen, por favor, platícanos un poco de ti, de tu trayectoria, de lo que haces en Consentido. Platícanos de ti. Muchas gracias, Gaby. Yo estoy encantada de aceptar la invitación. La verdad es que para mí es un honor y un súper gusto, ¿no? Platicar de estos temas. Yo estudié la licenciatura en Educación Especial, ahorita ya se llama Educación Inclusiva, en California. Y después me vine a trabajar para acá y empecé a ver la necesidad de terapia ocupacional. Entonces hice la maestría en terapia ocupacional y me fui certificando al terminar en procesos de integración sensorial, tanto por la Universidad del Sur de California como por otra organización que se llama CLASI. Y hace 6 años comencé con Centro Consentido y ahí atendemos a chiquitos, ya sea con diagnóstico o sin diagnóstico, que necesiten la terapia ocupacional para promover mejor participación en su vida diaria, ¿no? Entonces ha sido un camino muy satisfactorio, la verdad estoy muy contenta y pues cada vez aprendiendo más y viendo cómo esta parte de la integración sensorial se aplica a diferentes entornos como el entorno educativo. Claro, y creo, Ana Pao, que sobre todo el escuchar el concepto de terapia ocupacional, al menos te estoy hablando de hace algunos años, yo en el ámbito educativo pues tengo ya muchos años, pero hablarte de hace un par de años era un concepto que la verdad se entiende o se entendía poco y casi no se explotaba para bien, por así decirlo. O sea, en el caso de realmente utilizar una terapia ocupacional como algo positivo y que nos apoyara en el desarrollo del ser humano, ¿no? Sí. No sé si tengo una perspectiva un poco confundida. La terapia ocupacional tiene como muchos ámbitos, hay desde adulto mayor a hospitales, pero en el desarrollo del niño sí es cierto que ahora estamos viendo una parte muy importante de la terapia ocupacional a través de la integración sensorial, claro. Que realmente lo correcto es que esta parte de integración sensorial se haga a través de la TO, porque el terapeuta ocupacional es el que se encarga de promover una mejor participación. Uh-huh. Entonces es dentro, digamos, de la rama de terapia ocupacional y sí que hay mucho por crecer y todavía aprender en un país como México, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Justo era lo que te iba a comentar, creo que en nuestro país, porque hay países inclusive en Sudamérica en donde el concepto de terapia ocupacional en su espectro tan amplio como lo acabas de mencionar, realmente se conoce más de lo que creo yo que se conoce y se utiliza en México, sí, ¿verdad? Definitivamente. Hay muy buena terapia ocupacional en Argentina, Chile, Venezuela. Pero bueno, te digo, ahí vamos en México. Cada vez hay más instituciones educativas buscando ofrecer esta preparación. Y bueno, un logro importante de este año es que el Congreso de Integración Sensorial este año será en Cancún, que es un gran logro para nuestro país a nivel de la disciplina de terapia ocupacional. Qué bien, qué bien. Bueno, y entonces para entrar en tema, los sentidos, esto que cada vez yo lo veo como más notorio dentro del ámbito educativo, la importancia de entender perfectamente
cuáles son los sentidos, porque inclusive creo que nuestra primera idea es que tenemos los 5 sentidos, ¿no? Pero platícanos un poco sobre estos sentidos y qué relación o qué importancia tienen con el desarrollo de los niños, por favor, Ana. Sí, pues creo que eso que comentas es muy importante, ¿no? Porque muchos nos quedamos con la idea de que son los 5 sentidos que se aprendieron en preescolar, ¿no? Y con esto me refiero a la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto, que son la mayoría de los sentidos que las personas conocen, pero también tenemos 2 más muy importantes, el sentido vestibular, que está relacionado al equilibrio, el movimiento, los canales semicirculares dentro del oído son los que lo registran, y el otro sentido también es el propioceptivo, que está en nuestras articulaciones y los músculos y nos ayuda tanto a tener conciencia corporal como a regular la fuerza que utilizamos. Y por último, tenemos el sentido interoceptivo, que está relacionado a las sensaciones internas. Realmente creo que antes, o por lo menos mucha gente tiene esta percepción de que lo sensorial es tocar, o es oler, o es escuchar una música, y sí lo es. Pero también ahora tenemos este entendimiento de que lo sensorial es el lenguaje del sistema nervioso central. Y a medida de que el niño se va desarrollando, la magia que sucede es que el sistema nervioso central va madurando. Y a medida de que nosotros le estemos dando experiencias sensoriales, y me refiero a los 8 sentidos, estamos dando como alimento al sistema nervioso central que permite el desarrollo. Entonces, lo vemos desde que es un bebé y recibe el tacto con su mamá, escucha las voces de los cuidadores, aprende a rodar, a gatear, a levantarse. Todo esto es gracias a los sentidos. Entonces, estamos empezando a entender cómo los sentidos son realmente, digamos, el lenguaje del sistema nervioso central, pero también como el precursor de cualquier tipo de aprendizaje. Qué interesante, Ana Pao, porque fíjate, yo siempre he pensado que la doctora Montessori fue una mente privilegiada, revolucionaria, y creo que de alguna manera ella estaba muy consciente de esto porque algo básico en los ambientes Montessori es el movimiento, por ejemplo, que permite toda esta, digamos, experiencia de aprendizaje haciendo, y no solamente desde una perspectiva lejana, sino que involucra al niño en todo el aprendizaje y bueno, esto para mí me parece un concepto maravilloso, que cada vez día con día se le dé más importancia a la relación de los sentidos con el entorno, porque como bien lo acabas de mencionar, creo que el ambiente es el que le puede permitir al niño desarrollar y favorecerse a través de los sentidos para poder utilizarlo en un aprendizaje positivo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que como bien dices, el sistema Montessori, algo muy especial es como el ambiente a mí me gusta mucho decir la palabra como rico, ¿no? O sea, el ambiente es rico en experiencias sensoriales, y, insisto, en los 8 sentidos, de una forma u otra, que permite que naturalmente el niño se está moviendo, no se le restringe, no se le limita, más bien se le invita a explorar, a sentir, a experimentar, a equivocarse y ajustarse. Y esto naturalmente está regulando al niño, lo cual está permitiendo que tenga un aprendizaje más eficiente. Entonces, de cierta manera, permitir el movimiento en el entorno educativo está asegurándose de que el niño saque el máximo provecho de su experiencia educativa. Es que es muy interesante cuando tú estás viendo a un niño en movimiento, el poder entender y darle la dimensión a todo lo que está pasando a nivel corporal, a nivel neurológico. Creo que otra vez, muchas veces en los entornos educativos no se puede alcanzar a ver la importancia del movimiento en este aspecto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hemos ido avanzando y ahí vamos poco a poco, pero sí estoy de acuerdo en que todavía tenemos que como priorizar esta parte de que el movimiento no distrae, ¿no? Es una teoría y es un mito, digamos, del pasado, sí, en donde se creía que el aprendizaje era
el niño quieto para aprender. Y ahorita entendemos que el niño quieto no va a aprender, el niño necesita moverse para aprender, que el movimiento es tanto el antecedente, porque logra regular del aprendizaje, como el aprendizaje en sí. Claro. Entonces, ahí vamos, pero sí creo que la teoría Montessori ha entendido esto desde hace muchos años. Sí. Y lo vemos en la forma en la que los niños se desarrollan en un ambiente Montessori. Sí, es realmente parte del sistema, es la base del sistema, donde la doctora Montessori nombra a estas necesidades del ser humano desde los inicios de la vida. Ella le daba el término que, bueno, realmente fue Mario, su hijo, quien acuñó este término, el de tendencias humanas. Todas esas tendencias o todos esos impulsos que tenemos los seres humanos para poder adaptarnos en nuestro entorno, en nuestra época, en nuestra situación geográfica, etcétera, ¿no? Pero ella decía que una de estas tendencias era precisamente el movimiento, y lo vemos desde que son recién nacidos, o sea, cómo el impedimento que le da, por ejemplo, el poder moverse a un niño en un corralito, o al estar todo el tiempo en un portabebé, cómo le impide poder tener estas conexiones a nivel neurológico, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay, obviamente estos estudios no se han hecho y no se harán con humanos, pero hay estudios con animales. De hecho, hay uno como, si no me equivoco, es la investigadora Marianne Diamond, que hizo uno con ratones en donde estaban unos en una jaula limitados y restringidos, incluso del movimiento, solamente se les daba de comer, y otros estaban como en un gimnasio. Entonces, esto yo me acuerdo que lo vimos mucho como la jaula contra el gimnasio, ¿no? Y se vio como los ratones que estaban en un ambiente enriquecido, que volvemos a esto del ambiente, incluso tenían mayor como densidad sináptica el cerebro de estos ratones. Obviamente, si esto se está observando en un ratón, pues a nivel humano, imagínate el impacto de estar en un ambiente enriquecido. Y hablando del ambiente enriquecido, es un ambiente que permite y promueva la exploración, incluyendo el movimiento. Claro, claro. Y Ana Paula, se conoce y sabemos que inclusive la primera etapa del desarrollo, que es hasta los 6 años, y creo que todavía, obviamente en un método Montessori se va a encontrar el movimiento en todas las etapas del desarrollo de los niños, pero creo que al menos en el método tradicional todavía lo permiten un poco más en la primera etapa, que es de los 0 a los 6 años, y se permite todavía, o se le da la importancia un poco más al movimiento. Pero en realidad me gustaría conocer tu perspectiva, si en todas las etapas del desarrollo de los niños es necesario este movimiento para un mayor aprendizaje, o cómo lo ves tú. Creo que es una excelente pregunta, porque sí hay veces que también dicen, bueno, ok, sí, pero que se muevan, pero de chiquito. Sí. Pero luego ya de enderezadito para primaria, como que y derechito, porque hay que copiar del pizarrón. Y es bien importante entender que el movimiento es una parte esencial del ser humano siempre. Lo que cambia es la función. O sea, en un bebé, el movimiento es la forma en que se desarrolla el cerebro. Si no se mueve el bebé, no se va a desarrollar el cerebro bien, y lo tenemos muy documentado, ¿no? En la primera infancia, el movimiento es como aprende el niño, ¿sí? Y ahí es donde vemos que el niño está aprendiendo los números y necesita brincar 1, 2, 3, y necesita cantar 1, 2, 3, y necesita tocar y necesita hacer toda esta parte, ¿no? Para poder aprender realmente. Cuando nos vamos a, como digamos, la segunda etapa de infancia, que es, digamos que a partir de los 7 años hasta la preadolescencia, es el movimiento el que regula. Entonces, esto es bien importante, porque a veces creo que pensamos mucho en conductas desafiantes, conductas disruptivas, y es bien importante que el niño de 7 años a 12 años, y estoy hablando como antes de la adolescencia, necesita el movimiento para regular su sistema nervioso para poder aprender. Claro. Yo entiendo que hay momentos de quietud, pero el movimiento, la necesidad de movimiento nunca se quita. Después, en la adolescencia, la función del movimiento se vuelve, quizás a través de los deportes, una manera de asegurar el bienestar,
Y de adultos, pues es una manera de mantener nuestro bienestar. Siempre el movimiento es esencial en todas las etapas de la vida, pero cambia como la función, no la importancia, pero sí la función. La función, claro. Y a veces qué poco comprendido es este niño, esta niña, la infancia en sí, qué poco comprendida es y cómo inmediatamente se puede catalogar a un niño, ahorita tú lo mencionabas, con alguna conducta desafiante, pero no entendemos de dónde viene esa necesidad y el origen de dónde nace todo esto, ¿no? Entonces la importancia de entender como primera instancia que el movimiento es necesaria en la vida de cualquier ser humano, sí, mucho más de un niño, ¿no? Y cómo se liga al aprendizaje. Exactamente, porque quizás pedirle quietud a un niño que necesita moverse tiene un impacto muy grave. Claro. Y estoy hablando de un perfil de niños, pero en general, si tu cuerpo te está pidiendo algo y yo en el ambiente te estoy pidiendo que no escuches a tu cuerpo, tiene una consecuencia muy grave. O sea, además de que obviamente el aprendizaje pues va a ser muy limitado, sí, porque el cuerpo no está regulado, por ende el niño quizás está más concentrado en otras cosas porque tiene que limitar y controlar y contener su cuerpo. Pero la segunda, que a mí me parece gravísima, es que estamos pidiéndole a un niño que ignore las señales de su cuerpo. Sí, sí. Y eso... Sí, y eso era lo que era este punto que quería tratar contigo. Ahorita comentabas de los 8 sentidos que tenemos, ¿no? Y hubo uno de ellos, de los 3 últimos, que son los poco, a lo mejor, que no tenemos tan conscientemente, precisamente este sentido de entender nuestro cuerpo, de estar atentos y conectados, y tú lo llamabas introspección, que yo creo que de alguna manera en el método Montessori siempre está presente porque precisamente respetamos el ritmo de cada niño para el aprendizaje y también el poder escuchar las necesidades del cuerpo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es un concepto que pues quizás sí lleva tiempo conociéndose en la literatura, pero hace poco ya estamos entendiendo el impacto de la interocepción y por fin ya es el 8º sentido, ¿no? Porque si te fijas, la mayoría de los sentidos son como externos, ¿no? Lo que yo huelo de afuera, lo que escucho de afuera, todo lo que tiene que ver con el ambiente externo. Y la interocepción es donde por fin empezamos a entender que también hay que ponerle atención a lo que está sucediendo adentro del cuerpo. Entonces, en la interocepción básicamente es como el sentido que nos indica qué pasa dentro de nuestro cuerpo. Y por esto me refiero desde hambre, sueño, sed, ganas de ir al baño, pero también a las emociones. O sea, porque realmente hemos crecido mucho en la parte de entender las emociones, pero yo siempre me he quedado con esta espinita de explicarle a nuestros niños que primero tienen que entender y sentir y como reflexionar en qué está pasando adentro para poder llegar a algo tan complejo como identificar cómo manejar el enojo o la frustración, ¿sí? Porque las emociones existen, pero hay que saber identificar cuándo van como escalando y eso es interocepción también. Claro, y que necesario es poder tener la conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo, de lo que necesito para entonces poder regularme, porque como bien lo mencionas, o sea, el poder reconocer una emoción de lo que me está pasando, ¿no? Exacto. Sí. Pero no, me preocupa mucho este tema en el sentido de que cuántas veces no se tiene que, los niños tienen que entrar como en este patrón inclusive de todo mundo tiene que ir al baño en el momento de ir al baño, ¿no? Exacto. Del receso o cómo no poder escuchar nuestro cuerpo de decir, no sé, hasta aquí puedo comer o realmente tengo hambre, realmente mi cuerpo necesita esta cantidad de alimento, tantas cosas que no permiten que nos conectemos realmente con nuestras necesidades. Sí, totalmente de acuerdo y creo que es hay muchas explicaciones como la epidemia que estamos viviendo de salud mental, pero también esa es una de ellas, que hemos
por muchos, muchos años pedido quietud, pedido derechitos, pedido que no puedes ir al baño incluso, como que bueno, para mí es muy fuerte pensarlo. Entonces, realmente llegan a la adultez con muy pocas herramientas para identificar, validar y responder a las emociones. Y yo realmente creo que esto empieza desde la primera infancia. Claro. Yo he tenido realmente experiencias muy positivas con Lantana en este contexto, ¿no? Por lo mismo de que creo que la teoría que manejan y la manera en la que se desenvuelve, incluso el vínculo entre la guía y el alumno, es pues muy favorecedora de esta conciencia. Claro. Ay, sí, mira, me hiciste pensar en un ejemplo muy claro dentro de nuestros ambientes de casa de los niños, por ejemplo, que son ambientes para niños de 3 a 6 años. Tenemos la mesa del lunch, en donde de lunes a jueves no comen todos los niños al mismo tiempo. El viernes sí lo hacemos, pero también porque la comida, obviamente, además de ir más allá de alimentar al cuerpo, pues tiene un contexto social, ¿no? Y claro que también es importante que los niños vivan dentro de ese contexto, pero como de lunes a jueves ellos pueden, en un marco de tiempo, escuchar su cuerpo y decir, me siento en la mesa de lunch donde solamente hay 4 espacios, o ahorita no me quiero sentar, o ahorita realmente necesito sentarme o no necesito sentarme. Entonces creo que desde ahí Montessori favorece precisamente al reconocimiento de cada una de las necesidades individuales, y no solamente porque todo el entorno lo hace. Y si lo traduces a todo lo que está pasando en la sociedad, como ahorita lo comentas, Ana Pao, es impresionante. O sea, ese pequeño acto de poder respetar las necesidades de mi cuerpo es lo que me va a llevar después a respetar el decir, pues aunque yo lo vea en las redes y sea un adolescente que quiero pertenecer a, pues esto yo no. Sí, exactamente, qué bien dicho. Qué increíble. Sí, fíjate que no lo había conectado a esa etapa de adolescencia, pero me parece bastante como buen análisis, ¿no? De cómo poderlo conectar con, incluso desde muy chicos, enseñarles que sí va contigo y que no. Y creo que otro factor importante que a mí me ha tocado en mis experiencias con Lantana es que fuera del enfoque en una autoridad externa, ¿sí? Que es como el rol así muy tradicional de la escuela, como muy tradicional, ¿no? El maestro dice, ¿cuándo vas al baño? El maestro dice, derechito, calladito, y vas a hacer esto, y el niño en silencio sigue instrucciones. Creo que algo que Lantana hace muy bien es empezar a desarrollar una guía y una brújula interna del niño, en vez de enfocarse en una autoridad externa. Obviamente la guía dentro del entorno Montessori tiene un sentido, pero incluso la palabra guía me parece muy, muy buena indicación, ¿no? Del rol, porque el niño no está siguiendo instrucciones, está como siendo guiado para tanto responder a lo que necesita como para desenvolverse y explorar y aprender en el entorno que se le facilita. Claro, fíjate que yo siempre les comento a los papás que es mucho más fácil observar el orden en un salón de clases, digamos, en donde la disciplina, como ahorita lo mencionas, es impuesta por el adulto, a permitirle a los niños que tengan como esta libertad de acción, libertad de pensamiento, libertad de movimiento, y que lo que realmente, cuando vemos un orden en un ambiente Montessori, estamos viendo realmente autorregulación, autodisciplina, porque la disciplina viene interna desde el niño y no es impuesta por el adulto. Entonces, realmente eso tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque estamos trabajando le estamos permitiendo al niño y le damos herramientas para que tenga precisamente la autorregulación de la que estamos mencionando y la que estamos hablando. Sí, exactamente. Sí. Una de las formas en las que trabajamos la interocepción es como, bueno, nosotros hablamos mucho de 3 pasos. El primero es reconocer la sensación corporal. Por ejemplo, me está
haciendo ruidos mi estómago. La segunda es ponerle significado, que puede ser tengo hambre o estoy nerviosa. Y la tercera es responder a lo que mi cuerpo me está pidiendo. Entonces, desde necesidad fisiológica, ¿no? Hasta un momento de pausa, un descanso, un movimiento, lo que sea necesario. Pero realmente eso es como la meta, ¿no? A lo que queremos llegar. Que el niño se convierta en un niño y después en una persona que está en una reunión, siente que necesita un descanso y de manera muy funcional dice, con permiso, ahorita vengo, sabe que subir y bajar las escaleras le funciona, entonces sube, baja escaleras, regresa a su reunión regulado y se pone a trabajar. O sea, como que eso es, estas olas de desorganización, emociones, necesidades fisiológicas, las vamos a sentir todos. El tema es cómo respondemos a ellas. Claro, porque es como querer meter a todos en un mismo patrón y realmente pues todos somos distintos, todos somos diferentes y tenemos diferentes maneras de autorregularnos. Entonces, el estar conectado desde pequeño con saber y conocer tu cuerpo y cómo yo me autorregulo, pues es una herramienta maravillosa para el éxito de la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo. Y también es algo muy bonito acompañar a los niños en esta etapa en donde van descubriendo que quizás a uno le sirve brincar y al otro le sirve soplar o tomar agua y al otro, y es esta diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Porque esperar, como esto dices, que como meterlos al mismo cajón, esperar que todos aprendan de la misma forma, tiene como un afecto adverso para los niños que no aprenden de esa forma, ¿no? Y lamentablemente acaba afectando su autoestima. Y ahí, o sea, yo por lo menos conozco a amigos, mi hermano, o sea, hay muchas personas que dicen, no, es que aprender no es para mí. O sea, yo nunca fui bueno para aprender. Y se me hace como impresionante decir, ¿cómo que no eres bueno para aprender? Pero el ser humano está hecho para aprender. La vida diaria es aprendizaje. Pero estas experiencias negativas en un entorno educativo que exigía cosas que hizo sentir a este niño que no pertenecía, que no podía. Sí. Y creo yo que estas experiencias son mucho más, digamos, dejan una huella mucho más marcada cuando son en las primeras etapas de la vida, inclusive cuando todavía ni siquiera está el consciente y a lo mejor esta etapa la que muchas personas la pueden ver como una etapa no tan importante, digamos, el maternal o el kinder, ¿no? Y inclusive te puedo decir yo que es la fundamental de la vida para que tú creas en ti mismo, que toda esta información que tu mente toma de manera inconsciente, se queda ahí. Entonces, el no creerme lo suficiente bueno para aprender, el no creerme lo suficientemente buena para matemáticas, el no creerme, viene desde ahí. Y cuántas veces no es más bien pues un entorno de incomprensión que recibiste en esa etapa de tu vida, ¿no? Claro, sí, sí, que de cierta manera regresamos como al ambiente rico, claro, ¿no? Que dentro de la riqueza del entorno que queremos para los niños es esta parte también emocional, también de corregulación, ¿no? Claro. En donde el niño se siente seguro, se siente libre, pero dentro de un espacio que le permite experimentar, explorar, equivocarse, pero volver a intentar y ajustar su aprendizaje poco a poco para ser exitoso. Sí, así es. Yo no sé si tú coincidas conmigo, Ana Pau, que cada vez o a veces es como estamos viendo cada vez más casos de niños que a lo mejor tienen esto que muchas veces no es un diagnóstico, pero nosotros lo intuimos como esta desintegración sensorial, que es lo que no les permite a lo mejor tener un óptimo desarrollo o tener una buena experiencia dentro del aprendizaje. ¿Por qué crees tú que cada vez más se da esto? Creo que sí, totalmente estoy de acuerdo que cada vez vemos más esto. Como bien dices, no siempre como parte de un diagnóstico, sino como un conjunto de síntomas que nos indican que
a nivel de la base de la pirámide algo no está integrando bien. Entonces, estoy de acuerdo. Aún en cuanto a investigación hay muchos factores, o sea, sí hay muchos indicadores genéticos que hablan de esta sensibilidad incrementada, tanto sensorial como emocional, lo que algunos autores describen como personas altamente sensibles, hay otros que dicen que son deeply feeling kids. Todo esto nos habla en general de una sensibilidad incrementada, que suele tener dos lados de la moneda y está lo sensorial y lo emocional. Pero creo que estamos empezando a entender que a través de, como ahorita comentábamos, dar estas experiencias donde se respetan las necesidades, pero primero se identifican, se registran, se nombran, se validan, ya podemos empezar a hablar sobre quizás un entorno que permite que esto no sea, el impacto de estas dificultades no sea tan grave. Pero sí. Sí, y esto me hace recordar cómo tantas veces que he recibido a papás cuando van a dar un recorrido por Lantana, como cuando están viendo si Lantana es una opción para ellos, y es como sorprendente, me da mucho gusto que lo digan, pero también un poco de tristeza, porque he escuchado, te lo prometo, más de 10 veces si yo hubiera aprendido en un entorno como este, mi vida hubiera sido distinta. O sea, el simplemente hecho que les hace a ellos observar el movimiento que tienen los niños dentro de un ambiente, la libertad que tienen para elegir a lo mejor su material, el concepto también que les permite conectarse con todos sus sentidos, con el material Montessori, el poder tocar un concepto a veces tan abstracto, ¿no? Como lo puede ser a lo mejor el sistema decimal, donde el niño puede tocar el millar, donde puede tocar una decena. Como esta como tristeza en su comentario de decir, es que si yo hubiera tenido esta oportunidad, cómo hubiera sido diferente. Y lo que ahorita comentábamos, estas experiencias que te hacen a veces pensar, yo no soy bueno para aprender, ¿no? Sí. Pero que te das cuenta que realmente es el ambiente fundamental para poderte sentir distinto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y también como la etiqueta, que incluso eso comentaba, claro, ¿no? La etiqueta que la misma persona se pone desde muy temprana edad, de o yo no soy bueno para aprender, o eso a mí no se me da, o incluso lo que hablábamos de cómo a veces este cuerpo desregulado se refleja en conductas que se catalogan disruptivas, ¿no? Entonces es el niño que dicen que no pone atención, que es porque no quiere, que se la pasa molestando, y te llegan estos comentarios, pero hay que realmente como ahondar para entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y son muchos factores, porque así como hay que analizar la parte sensorial, también hay que analizar la parte de funciones ejecutivas, como de socioemocional. Hay muchos factores que hay que estar analizando, pero sí definitivamente es como respetar la conducta como un método de comunicación. Claro, claro. Para Montessori, Ana Pao, seguramente tú ya conoces que el juego libre, el permitir la autonomía, el permitir la independencia, tiene mucho que ver también con el desarrollo de los niños, porque de alguna manera pues también ahí se está dando este desarrollo sensorial, ¿verdad? Entonces, para ti, ¿cuál sería la importancia que tiene dentro de un desarrollo del movimiento, dentro de, el movimiento dentro de la vida de un niño, comunicado o conectado al contacto con la naturaleza, al juego libre? ¿Cuál es la importancia que deberíamos de darle para esto? Sí, la verdad, a mí algo que me gusta mucho es que ese concepto justo de como juego libre y autonomía va mucho con la terapia ocupacional, porque uno de los ejes principales de la terapia ocupacional es que no es una terapia en donde yo te voy a decir qué hacer y vas a llegar y te voy a decir, primero haces ese trazo y luego haces esto y luego haces el otro. Realmente en la terapia ocupacional, sea cual sea la rama, el paciente es quien guía
sucesión, ¿no? Entonces, esto está diseñado porque sabemos que cuando el paciente es quien guía y es como el participante activo, tenemos mucho, pero mucho mayor impacto en habilidades, en el desarrollo del cerebro. Y a mí esto que me platicas me hace pensar en la etapa como de bebés, ¿no? O sea, al bebé tú no lo pones en 4 y le dices, ponte en 4 y te sigue. La verdad es que no, el bebé necesita estar en el suelo con suficientes estímulos y como libertad de movimiento para descubrir, oye, si me pongo en 4 se siente así, y si me hago para adelante, y si muevo, y entonces empiezan como estos movimientos que eventualmente se convierten en gateo. Pero nada es como, nada debe ser como, ¿cómo lo puedo decir? Como una instrucción que se sigue, ¿no? Sí. Es el desarrollo natural y por eso el juego libre es tan importante porque es donde nuestros niños practican lo que aprenden, ¿sí? Entonces, yo entiendo que hay una manera de hacer como estructura dentro de tanto los ambientes como las escuelas, pero luego después ese niño en el columpio, cuando está jugando, quizás va a estar cantando los números en su cabeza y ahí es donde se está como todo integrando, en donde está realmente agarrando todo esto que agarró, agarrando todo esto que aprendió, pero aplicándolo a su manera dentro de su juego. Y eso es donde realmente vemos como el aprendizaje que rinde frutos, ¿no? Claro, es como este concepto que tenemos de que el lograr, que el niño logre la independencia o que los niños logren la independencia es como un objetivo. Sin embargo, es realmente una necesidad. La doctora Montessori hablaba de que si no es como para poder ser libre tienes que ser independiente, ¿no? Y entonces el ejercer la independencia desde muy pequeñitos es fundamental para poder tener un desarrollo sano desde el bebé, que le podemos permitir gatear porque es una necesidad interna y que necesita moverse, como desde ya un niño un poco más grande donde tiene que decidir, otra vez volvemos a la conexión con mis necesidades del cuerpo, puedo decidir a qué hora voy al baño y no nada más cuando es el tiempo de ir al baño, ¿verdad? Entonces, pues es muy interesante ver cómo nuevamente el permitir a un niño ser independiente juega a favor de el poder tener un aprendizaje de manera óptima. Sí, totalmente de acuerdo. De cierta manera estamos empoderando a nuestros niños, ¿no? Claro. Que es algo que suena, es impresionante pensarlo, pero suena como algo nuevo, empoderar al niño después de tantos años de una educación que era como callarlo, pero realmente estamos pensando en levantar a este niño y enseñarle que se puede equivocar, pero va a volver a intentar. Y esto también genera una mayor como persistencia. ¿Sí? Somos adultos que nos equivocamos y volvemos a intentar porque ya lo tenemos por default, porque así es como aprendemos. Claro, porque estamos relacionándonos de manera positiva con el error, ¿verdad? Exacto. Y ahorita que comentaba sobre el poder dejar, por ejemplo, a un bebé libre de explorar sin una instrucción, por así decirlo, creo que es importantísimo, sobre todo dentro de la primera etapa del desarrollo, antes de los 6 años, porque es cuando el ser humano también desarrolla la voluntad y se va formando el carácter. Y entonces, cuando damos como esta instrucción a todos, o todos los niños tienen a lo mejor que marchar al mismo tiempo, o todos los niños tienen que colorear la manzana y tiene que ser roja, porque entonces yo estoy diciendo que sea roja, y todos tienen que pintar en el mismo momento. De alguna manera ahí no estamos favoreciendo a que se fortalezca el carácter, ni que se desarrolle la voluntad. Y ojo, no debemos entender esto con el permisismo, porque una cosa es tener el carácter, que es aquello que me va a llevar a tener éxito en la vida, a tener resiliencia, a levantarme, como ahorita tú decías, me equivoqué y me vuelvo a levantar una vez más y lo vuelvo a hacer, con el permisismo que muchas veces creemos que el hacer la voluntad del niño
es lo que lo está formando y no es así. Sí, estoy de acuerdo. Creo que como que el péndulo a veces se mueve de un lado para otro y si te soy sincera, yo también a veces como mamá, también te puedo decir que, o sea, hay momentos de caos, hay momentos donde estamos cansadas, es muy importante como que entender también que todo esto se aplica día a día y con calma, ¿no? Pero la estructura, la rutina, el orden también es muy importante, incluso en el movimiento. Yo a la hora de recomendar a escuelas que incorporen el movimiento, nunca les digo que le abran la puerta al niño y se vaya corriendo así cuantas veces quiera en el jardín y que regrese cuando quiera. Claro. No, este movimiento sin estructura no suele ser algo que beneficie al sistema nervioso, sino que desorganiza un poco más. Pero porque en general sabemos que la estructura y el orden y la rutina son también una parte de cómo el cuerpo percibe el mundo externo, ¿no? Y si estamos en un entorno que está estructurado con orden y con rutina, por ende, yo también voy a sentir como más orden interno. Sí, fundamental también para crear la seguridad en los niños. Un niño que sabe lo que puede esperar de una rutina, que sigue, ¿verdad? Después de que tiene establecido una rutina, un orden, es aquel niño o aquella niña que va a crecer seguro, porque eso se necesita a esa etapa de la vida, el saber que después del baño sigue la dormida, el conocer esta estructura, este orden, este límite dentro del ambiente, pues obviamente va formando esa seguridad en los niños y me imagino que permite también esta integración sensorial. Claro, definitivo. De hecho, siempre a la hora de como recibir en consentido trabajamos con este perfil de niños, ¿no? Pero a la hora de recibir un chiquito, para mí como un indicador al mero principio, en entrevista incluso, es como tratar de identificar si los retos que se están presentando a nivel de integración sensorial son por un posible diagnóstico o por una falta de exposición, ¿sabes? O por una falta de exposición que también me ha tocado, incluso en entornos que creemos que no pasa, niños que no han estado expuestos realmente a experiencias sensoriomotoras, a ambientes ricos que han vivido de una forma u otra limitados, restringidos, y esto causa que lleguen, pues digamos que al consultorio con ciertos síntomas que parecen un diagnóstico, pero primero hay que descartar que este niño realmente haya tocado todo tipo de texturas, porque si no lo ha hecho, si nunca jugó con la tierra, con el agua, se mojó, tocó el lodo, hizo un mugrero, se manchó todo cuando empezó a comer, si todo eso fue demasiado vigilado, realmente va a llegar este niño a los 7 años y le vas a enseñar un slime y le va a dar mucho problema tocar el slime. Y eso no es un diagnóstico, no es ninguna patología, es que nunca vivió las experiencias previas, naturales del entorno que hubieran favorecido una integración para llegar a, digamos, tocar el slime, ¿no? Es un factor importante. Exacto. ¿Y cuáles dirías tú que fueran las señales como para decir realmente tiene un problema sensorial, realmente tiene una desintegración sensorial, o cuáles son aquellas señales que a ti te dicen que sí? Sí, mira, en general hay muchos tipos de perfiles. Ahorita se utiliza mucho el término de perfil sensorial, pero en general se puede manifestar de muchas formas. Hay niños que evitan ciertos estímulos, hay niños que buscan ciertos estímulos, hay niños que incluso no registran y no reaccionan a ciertos estímulos. Todo esto hay que ponerle atención. El impacto que tiene para mí es lo más importante, porque todos tenemos ciertas características. Quizás tú y yo también evitamos ciertos estímulos, ¿sí? Hay ciertas cosas que a mí no me gusta tanto, pero lo importante para saber cuándo se necesita buscar un servicio, por ejemplo, de terapia ocupacional, es saber el impacto que está teniendo en la vida diaria. Y ahí, por ejemplo, en casa vemos chiquitos que batallan en seguir las rutinas, con rutinas de higiene, corte de uñas, corte de cabello, alimentación. A nivel motor, vemos niños que se desarrollaron súper rápido y buscan un nivel de actividad demasiado
como grande, que a veces no corresponde con el entorno y es la hora de dormir, pero está brinca y 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 no logra dormirse, o incluso en la escuela, ¿no? Donde vemos que a nivel social es un chiquito que quizás no logra modular su fuerza, entonces es demasiado tosco y no logra entender por qué los compañeritos le están pidiendo, digamos, como que, oye, alto, pero pues lo que quiere y lo que busca es jugar. Pero esta diferencia en cómo entender a nivel propioceptivo cómo graduar su fuerza también es un indicador importante. Ya en etapas más tardes podemos ver a nivel de escritura, ciertos retos, postura. Hay diferentes como indicadores, pero suele ser para mí muy importante identificar que impacte en su vida diaria, ¿sí? O sea, no es solo un chiquito que no le gusta cuando el taco está frío. Como que, porque características, pues así tenemos todos. Claro, pero realmente tiene que ser algo que está impactando su vida diaria y suelen ser niños, incluso personas que batallan más, que el día a día se siente más pesado, porque todo se siente como mucho, como muy poco, y eso impacta su participación. Claro, y me imagino que cuando esta conexión o este desarrollo de los sentidos o esta integración de todos los sentidos en tu entorno no se satisface o no se da de una manera óptima, esto llega a ser a cierta edad, me imagino que llega a ser un problema. Y es entonces con la terapia ocupacional que es regresar a las bases para integrar esos sentidos, ¿no? Exactamente, sí. Sí, tengo que también ser muy clara en explicar lo que tú creo que has dicho muy bien, que también hay edades, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en la cuestión de integración sensorial, es importante identificar y trabajar y buscar ayuda para trabajar estos temas antes de, digamos, los 10 años, porque si a medida de que se va desarrollando el cerebro, tú y yo sabemos que el cerebro no se termina de desarrollar hasta que tenemos 20 y tantos, pero es mucho más fácil ayudar a un chico, a un niño chico, como a regular y entender y percibir y registrar los sentidos que a un, digamos, adolescente, ¿no? O a un adulto. Es distinto el enfoque de intervención, pero ese sí corresponde a la terapia ocupacional. Claro, pues yo esperaría que poco a poco, cada vez más como sociedad, fuéramos conscientes de la importancia que tiene el movimiento, de la necesidad sensorial que existe en los niños para poder aplicarlo totalmente a la manera de educar, ¿no? A la manera de que los niños aprenden. Creo yo que si todos los colegios estuvieran conscientes del impacto que tiene, por ejemplo, el movimiento en la vida de cualquier ser humano, todo esto sería muy distinto y se evitarían muchos, creo yo que diagnósticos equivocados, muchas preocupaciones dentro de las familias, mucho sufrimiento, por así decirlo, y me atrevo a decirlo, de seres humanos que realmente son incomprendidos, ¿no? Que el sistema educativo no los comprende. Sí, estoy de acuerdo. Quizás como dejar de pensar en la escuela como en un lugar donde el niño se tiene que contener y cumplir, y más bien diseñar, ¿no? Como la experiencia educativa como un ambiente donde el niño se siente libre para explorar, para aprender, para equivocarse, claro. Y así promover el aprendizaje. Claro. Ana Pao, pues yo te quiero dar las gracias por habernos compartido todo esto, por ayudarnos a entender el mensaje muy claro de que el aprendizaje no se da en la mente. El aprendizaje se da en el cuerpo, se da a través del cuerpo, se da gracias a integrarnos como seres humanos, y creo que esto ha sido, pues es muy revelador y estoy segura que a muchos papás, a muchas mamás, este capítulo les va a ayudar muchísimo porque les va a dar una luz en el camino y los va a orientar hacia esto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues es un honor, pero también un enorme gusto platicar con gente que hablamos el mismo idioma, ¿no? Muchas gracias. Y me encanta que has estado en Lantana, me encanta tenerte en Lantana. Ahorita lo hablábamos antes del capítulo, creo que
cada vez más estos centros como el tuyo son muy necesarios y a nosotros como colegio nos apoya muchísimo porque sí, y lo platicábamos, o sea, la lista de espera que tienes no es en vano porque es... para nosotros también el tener un apoyo de expertos en el tema es fundamental cuando muchas veces, a pesar de ser, como tú lo sabes, Montessori, Lantana, a pesar de ser un colegio Montessori, en donde permitimos el movimiento, en donde nos conectamos a través de los sentidos de los niños desde muy pequeñitos, pues vemos la necesidad de estas terapias ocupacionales muchas veces o de orientación para nosotros poder, cuando nos topamos como educadores y decimos necesitamos ya el apoyo de de expertos en el tema, ¿no? Imagínate si nosotros nos sentimos así, como se sienten también los papás con estos temas, sí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que un factor muy importante en esta colaboración es como la apertura y la disposición, ¿no? Sí. Que ha sido pues para mí muy maravilloso de trabajar con ustedes, ¿no? Esta apertura a aprender, a escuchar e implementar estas recomendaciones y estrategias. Sí, porque a veces puede ser algo tan sencillo como el permitirle, no lo sé, a un niño trabajar no sentado, sino a lo mejor estar trabajando parado, por ponerte un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Y es algo tan sencillo, pero esto es como pensar un poco fuera de la caja y pensar en las necesidades de cada individuo, no otra vez en lo que pues está el patrón que ya está cortado y que todos los niños tienen que aprender de esta manera y que todos los niños tienen que ser de esta manera, sino vernos realmente como seres individuales y desde la comprensión y entender que esas son las necesidades específicas de este pequeño, de este chiquito y que le puede cambiar la vida. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias otra vez y espero que ustedes hayan disfrutado de este capítulo tanto como lo hicimos Ana Paula y yo y que realmente les guíe y les lleve a un entendimiento profundo de la importancia de la integración de los sentidos en cualquier etapa de nuestra vida. Gracias y los espero en el próximo capítulo de Café Lantana, el podcast. No olviden de escucharnos y de seguirnos en nuestras redes. Gracias.